Buenas noches a los aprendices que han ingresado. Buenas noches. Hola, instructora, buenas noches. Buenas noches para todos. Ya hay 12 aprendices conectados. Bueno, vamos a iniciar esta nueva sesión. Bienvenidos a todos los que estuvieron la sesión pasada y los que no, los que son nuevos. Buenas noches, ¿cómo están? Profe, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo ha estado? Bien, gracias. Bueno, me alegro que ya estén acá. Bienvenidos a una nueva sesión de comunicación oral y escrita donde nos enfocaremos el día de hoy en la argumentación y relación entre ideas. Recordemos que en la sesión pasada trabajamos en la comunicación oral y escrita desde el ámbito verbal y no verbal, haciendo ejercicios para mejorar nuestra capacidad de expresión en el entorno laboral. Hoy avanzaremos en dos aspectos fundamentales: la argumentación como estructura y defender una idea de manera clara y lógica, y la relación entre ideas, cómo organizamos el contenido de nuestro mensaje para que sea coherente y efectivo. Espérenme que estoy aquí admitiendo a dos nuevos aprendices. Ok, continuamos. Ok, ¿por qué es importante esto? Estos temas nos ayudarán a comunicar de manera asertiva, con cohesión y coherencia léxica, algo esencial en nuestro desempeño profesional. Además, esta sesión será clave para desarrollar la evidencia GA2 240 201 524 AA2, en la que vamos a estar creando contenidos comunicativos. ¿Ok? Entonces es muy importante que todos prestemos atención. Si tenemos alguna duda, ya saben, vamos a preguntar. La idea es hacer de esta sesión muy amena, lo más amena posible, y que no nos quedemos con vacíos. Quiero iniciar con una pregunta que nos va a ayudar también a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas en el trabajo o en la vida diaria por una mala comunicación? Ya saben que a mí me encanta escucharlos, entonces todos los que me quieran participar, adelante. Esto es muy importante para dar inicio a la sesión, al tema que vamos a tratar. Entonces, quiero escucharlos. ¿Cuántas veces han tenido problemas en el No, trabajo o en la vida diaria por una mala comunicación? Ismael, te escucho. no, muchas veces tanto en el trabajo como pues aquí en la casa, a veces no sabemos expresarnos o comunicar la idea que queremos plantear, o muchas veces también se vuelve como un teléfono roto. Uno dice algo y la otra persona va y comenta diferente y llega a la persona toda targiversada, lo que uno quería decir. Así es. ¿Alguien más? Quiero oírlos. Acuérdense que estamos en la clase, en la sesión de comunicación, y la idea es romper todas esas barreras que no nos permiten comunicarnos. Bueno, muchísimas veces la mala comunicación es una de las principales causas de conflictos en el trabajo. Puede generar malos entendidos, retrasos, errores y hasta problemas entre compañeros o con los jefes.
A veces el problema es la falta de claridad en los mensajes. Otra, la falta de escucha o suposiciones erróneas. También influye el tono en el que se dicen las cosas y el medio que usamos para comunicarnos, correos, mensajes, llamadas, reuniones. ¿Cierto? Entonces, voy a quitar la cámara para compartirles pantalla. Me esperan un momentito. ¿Están todos viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, Ok. instructora. Perfecto. Desde la lógica, el profesional está llamado a fortalecer su mirada crítica, a fundamentar su palabra, a investigar sobre una proposición determinada y sobre esta a construir argumentos, a no temer a una idea contraria, toda vez que si su argumento está fundamentado en tesis de especialistas, en investigaciones citadas, en la experiencia propia que construyen su lógica y la expone, sin pretender tener o no la razón ante el otro o personalizar el encuentro de diferencias, el escenario en el que se intervenga será constructivo y ético. Y si se le suma que expone sus argumentos con tranquilidad, credibilidad, seguridad y contundencia de cara al aporte profesional o personal, su sentir será de total satisfacción. Iniciamos con la argumentación. La exposición de una idea o un mensaje como argumento es una de las grandes soluciones de la comunicación. Según la Real Academia Española, el argumento es razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Con esta definición, se entiende que esta posición es la que permite como aprendiz y persona entender los conceptos concretos, sea para aprender, discernir, convencer o negar cualquier posición. Acá la vamos a desarrollar y decodificar para su descubrimiento. Decodificación y estructura de mensajes. Por eso fue muy importante la pregunta reflexiva que hice al inicio. Cada mensaje es sensible de comprensión o incomprensión, aceptación o rechazo, según el momento y el contexto en el que se emita. El momento marca la situación particular, la pertinencia del mismo, no dando prioridad al hablante o emisor, sino al oyente o receptor, su sentir y actitud de escucha, y el contexto hace referencia al lugar físico en el que se emitirá el mensaje, generando la pregunta. En muchas ocasiones se emiten mensajes sin pensar si será el momento y el contexto adecuado. Aquí vemos un ejemplo. Me gustaría que alguno de ustedes me describiera lo que está viendo en pantalla. ¿Qué observamos? Hoy estamos calladitos. ¿Qué pasa? A ver. Diálogo como entre un jefe y un empleado. ¿Sí? Pues como exigiéndole que la cambie de cargo. O sea, como que no está Ok, cómoda en el cargo que tiene. ok, muy bien.
Bueno, en la Y entonces el imagen, jefe como que no le pone. ¿sí? Ok. Rafael, Sí, profe. no, qué pena. Lo que pasa es que Rafael y David están levantando la mano. Porfa, me dices tu nombre que no alcancé a ver. Gisleri Moreno. Ok, Yuledis, continúa. Después vamos con... Yo sí estaba bien. ¿Cómo? ¿Qué apellido es? Moreno. Ah, sí, por tu amigo y por tu exnovia. Vamos a silenciar los micrófonos, solamente los que van a hablar. Ok. Yurledis, continúa con tu intervención, por favor. Profe, que el jefe como que no le pone, o sea, como que no le presta mucha atención al comentario que de pronto ella le está haciendo. Ok, muy bien. David, Em, Profe, bueno, en la imagen se ve que em, dos personas, ¿cierto? Empleado como jefe. Como que la empleada llega a exigirle pues algo al jefe de un cambio de puesto de error. Y el jefe está súper ocupado, tiene algo encima, tiene un problema, tiene algo, o sea, que llegó en el momento menos indicado. Eso ocurre mucho pues en la vida, en todo ocurre que siempre correcto. muchas veces llegamos a pedir algo en momentos que no se deben, ¿cierto? No se deben, como que la enseñanza es como buscar el momento preciso para poder hablar sobre muchos temas. Muy bien. Continuamos. Gustavo creo que era. El otro aprendiz que levantó la manito, que quería dar su idea, porfa. Ok, ya no, se arrepintió. Bueno, en este ejemplo vemos que una empleada aborda a su receptor, que es el jefe inmediato, y le plantea un cambio de puesto, ¿cierto? Jefe, le pido me cambie de cargo porque he aprendido este nuevo proceso. ¿Cuál es la reacción del emisor? En su gesto se ve que está incómodo. ¿Qué está diciendo? Estoy muy ocupado, después hablamos. Entonces tenemos el lugar, que es un pasillo muy concurrido de la empresa. Es el lugar adecuado para que ella abordara al jefe y le dijera eso, ¿cierto que no? No, 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 profe, no era lugar. La forma en la no, que ella entra abruptamente a su espacio, tampoco la forma de No, abordarlo, profe, no. tampoco es. Ni, exactamente. ni siquiera de pronto decirle unos buenos días, pues, ni siquiera eso. Sí, correcto. Entonces, la respuesta del jefe ante ante el abordamiento de la empleada, o sea, fue lógica, ¿cierto? Obviamente ella no iba a obtener una buena respuesta por parte de él. Entonces, ¿qué problemas de comunicación observamos aquí? El primero, que la empleada elige mal el momento para hablar con su jefe. El segundo, que su mensaje es impulsivo y no está estructurado. Y tercero, no toma en cuenta el estado emocional y mental del receptor. ¿Cuál es el contexto en el que se da la conversación? Un pasillo concurrido de la empresa, un lugar inapropiado para tratar un tema tan importante. El jefe está en una mañana agitada con muchas preocupaciones. Obviamente, no iba a darle la importancia. ¿Cómo influye el lenguaje corporal y la elección del momento en la comunicación efectiva? Si el jefe está ocupado y apurado, su respuesta será automática y sin interés.
Un tono de voz adecuado y el momento oportuno pueden cambiar el resultado de la conversación. ¿Qué concluimos? La comunicación efectiva depende del contexto, el tono y el momento en el que transmitimos un mensaje. ¿Cuáles son las claves para una comunicación efectiva en el trabajo? Elegir el momento adecuado para hablar. Usar mensajes claros y estructurados y asegurarse de que el receptor esté en condiciones de recibir el mensaje. Es claro que el emisor no se dio la tarea de codificar su mensaje, es decir, dedujo los signos necesarios que se tenían que codificar para que el receptor logre interpretarlos y llegar a entenderlos, lo que invita a construir la palabra en contexto para que el receptor pueda decodificar el mensaje, apropiar los signos, las señales y asociarlos con las ideas que se tratan de expresar. El mensaje debe llegar claro al receptor. En tal sentido, es consecuente reconocer la estructura del mensaje para que cada quien, desde una mirada constructiva, autoevalúe la manera como está emitiendo sus mensajes. Toda vez que la teoría sin un contexto no deja de ser solo teoría. Es necesario entender el concepto de mensaje como la referencia a conjunto de señales, signos o símbolos que son objetos de una comunicación. Entonces, ¿qué necesitamos para entender el concepto de mensaje? Conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación. Comunicación entre colectividades, instituciones o entidades. Aportación religiosa, moral, intelectual o estética de una persona, doctrina u obra. Trasfondo o sentido profundo transmitido por una obra intelectual artística. Las señales, símbolos y signos que utilizo son apropiados para emitir un mensaje y por tanto soy consecuente entre lo que digo y hago. ¿Cómo me comunico ante una colectividad cuando publico un mensaje, envío un correo electrónico formal o comento una publicación? ¿Leo en busca de mensajes que me aportan a mi ser personal y profesional? Por eso, para entender este concepto de mensaje, es clave reconocer que no solo se trata de lo que decimos, sino de cómo decimos y cómo es recibido. Un mensaje es más que palabras, incluye señales, signos y símbolos que transmiten un significado. También puede tener un trasfondo intelectual, artístico o moral que influye en su interpretación. Cuando ustedes se comunican con una colectividad, ya sea en redes sociales, correos electrónicos, comentarios, se deben considerar varios aspectos. Uno, la claridad y el propósito. ¿Cuál es la intención de tu mensaje? ¿Está estructurado de forma que sea fácil de entender? El tono y la forma. ¿Es formal o informal? ¿Es adecuado para el contexto y el público? 3, la coherencia. ¿Lo que dices está alineado con lo que haces? ¿Tus palabras reflejan tus valores y acciones? Y 4, el impacto. ¿Tu mensaje genera valor o aporta algo significativo a los demás? En cuanto a la lectura, buscar mensajes que aporten a tu crecimiento personal y profesional implica una actitud crítica y reflexiva. No se trata solo de consumir información, sino de analizarla, interpretarla y aplicarla en la vida. Por último, algunas características de los mensajes pueden ser: se puede traducir a través de texto, imagen y o sonido, los cuales se utilizan de acuerdo a la naturaleza del mensaje. El contenido debe estar articulado con el tema general, además de tener en cuenta cómo se mencionó, el momento y el contexto. El mensaje es racional cuando es argumentativo. El mensaje puede ser deductivo, retórico, símil de comparación, personificación. Personificación es cuando se personifican algunas cosas o animales. Entonces, ¿les quedó claro la importancia del mensaje?
Sí, profe, totalmente. Entonces, Sí, señora. ¿qué podemos concluir? Que un mensaje es más que solo palabras. Es la combinación de señales, signos y símbolos que transmiten un significado. ¿Cierto? Comprender cómo comunicamos nuestros mensajes y cómo los interpretamos nos permite mejorar nuestras interacciones personales y profesionales, asegurando que lo que decimos sea claro, relevante y significativo. Continuamos con pregunta, observación e interpretación. Este fragmento sobre la pregunta se inspira en el libro de Paulo Freire y Antonio Faundés, titulado Por una pedagogía de la pregunta, en su edición de 2013. El profesional que está en permanente aprendizaje y por tanto es inquieto, asume una posición ante una proposición determinada. Freire y Faundés motivan a aprender a preguntar. Toda vez que todo conocimiento comienza por la pregunta, se inicia con lo que tú le llamas curiosidad. Pero la curiosidad es una pregunta. ¿A qué se le llama preguntar? Siguiendo con Freire y Faundés, no radican, o sea, hacer una pregunta no radica en hacer un juego intelectual con la pregunta, premisa que se estima de gran importancia, toda vez que se tecnifican discursos en contextos laborales y académicos, generando un temor disfrazado de silencio frente a preguntas simples que se pueden generar, pero quedan en el silencio. O el individuo deslegitima el derecho a la pregunta obvia, a la pregunta simple, a la pregunta que le inquieta. ¿Qué es preguntar? Refieren vivir la pregunta, vivir la indagación, vivir la curiosidad. De esta manera, formularse un juego de preguntas ante una premisa, partiendo de lo simple a lo complejo, no solo permitirá dar rienda suelta a la curiosidad, sino también el profesional inquieto se admirará con otras lógicas construidas desde su propia inquietud. Yendo más allá de la pregunta, se hace necesario cotejar pregunta-respuesta de manera que éstas sean interpretadas en contextos pasados, con probabilidad de suceder o de repetirse. Parafraseando a Freire y a Faundés, es necesario descubrir la relación dinámica fuerte y viva entre palabra y acción, entre palabra y reflexión. Esto motiva a implementar la observación como técnica que objetiviza la información recibida a partir de la formulación de preguntas. Por eso es que yo constantemente les estoy preguntando a ustedes si tienen alguna duda, si les quedó claro. ¿Sí ven por qué no podemos quedarnos con las preguntas? Nos damos cuenta la importancia de preguntar. La pregunta es el inicio del conocimiento y la curiosidad es su motor. Los autores Freire y Faundés destacan que preguntar no es un juego intelectual, sino una herramienta esencial para el aprendizaje. Sin embargo, en muchos entornos, el temor o la falta de legitimidad impiden hacer preguntas simples o valiosas. Para que una pregunta sea efectiva, debe complementarse ¿con qué? Ahí les doy una pista. Para que una pregunta sea efectiva, ¿con qué debe complementarse? Con la observación. La curiosidad. Sí, es válido también. La curiosidad te lleva a que tú observes, indagues, investigues, ¿cierto? Esto nos permite analizar la realidad y conectar respuestas con distintos contextos. Así, la relación entre palabra, acción y reflexión se vuelve clave para interpretar y transformar el conocimiento. Observar no es el mero hecho de mirar. Como oír no es escuchar. Observar es articular los sentidos de cara a las respuestas que se buscan, de cara a la curiosidad
y por tanto llegar a interpretaciones nuevas, complementarias o refutables, dado que pueden surgir nuevas preguntas. En la consecución de información frente a un tema de interés o una premisa, observar desde una mirada crítica utilizando herramientas de registro permite construir conocimiento que a su vez se configuran como argumentos que complementan, amplían o refutan un tipo de pensamiento o teoría. La observación no es una actividad solo practicada por el hombre de ciencia, sino que esta es una acción cotidiana de los sujetos que al no ser rígida toma diversos matices de acuerdo al interés de los hombres y a la forma en cómo se utiliza. La observación presenta dos acepciones. La primera se relaciona con la técnica de investigación, la cual participa en los procedimientos para la obtención de información del objeto de estudio. Con estos aportes, la observación sistemática, que utiliza todos los sentidos y el conocimiento propio y se hace con un propósito determinado previamente, aporta a la recolección de información, objeto de análisis e interpretación. Para la RAE, interpretar es explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de un texto. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Por tanto, dar sentido y significado a un texto o situación real permite aprender el conocimiento y por tanto dominio como herramienta vital en la argumentación. Campos y Lule en 2012 aportan los siguientes criterios a tener en cuenta en la técnica de observación para que ésta sea objetiva y definida. ¿Qué o a quiénes se observará para así esclarecer el objeto de estudio? Determinar cuál es la fundamentación con que rige la observación y así establecer la forma de realizarla. Diseñar guías de observación que auxilien a sistematizar el proceso, así como la duración y frecuencia de los registros. La funcionalidad de estas guías estará sujeta al tipo de observación que se emplee, de laboratorio, participante, no participante, estructurada o no estructurada. Realizar registros de observación con base en las guías según sea el caso para valorar si los tiempos, las manifestaciones o las actuaciones de los sujetos o fenómenos que se registran en ellas son los necesarios para cubrir el tema de estudio. Y por último, seleccionar los procesos que aportan el análisis e interpretación de lo observado. Entonces, ¿qué podemos concluir de la observación? Que es una acción cotidiana que varía según su propósito. Se puede usar como técnica de investigación para obtener información de un objeto de estudio o como una práctica que emplea los sentidos y el conocimiento para analizar el entorno. La observación facilita la recolección de datos para interpretación. Según la RAE, consiste en explicar o dar sentido a un texto, acción o suceso. Esto nos va a permitir transformar la información en conocimiento útil, esencial para la argumentación y el aprendizaje. ¿Todo claro hasta ahí? ¿O tienen alguna duda sobre la observación? Si vemos cómo todo se va relacionando, iniciamos con un mensaje, después con una pregunta, con la observación y ahora con la argumentación y proposición. ¿Qué entienden ustedes por argumentar? Profe, por argumentar es de pronto que debemos de pronto una propuesta, por ejemplo, nosotros como empleados con un permiso, como lleva el argumento,
sí, bueno, tengo un permiso, pero ¿para dónde va? ¿El permiso es para una cita o es personal? ¿Qué te pasó? O, por ejemplo, tenemos una queja, ¿cierto? Justificar esa queja que vamos a dar. Tenemos un inconveniente. Antes de ir a hablar, como tener una clara sustentación, claro, tener claro lo que se va a decir y sobre ese problema sustentarlo. Correcto, muy bien. Continúa, Mayerlis. ¿Quién me levantó la manito ahora? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo entiendo que argumentar es como complementar, sustentar algo, Muy bien. adicionarle algo, digamos, como adicionarle a un, digamos, a un significado de algo o a alguna cosa adicional. Muy bien. Gloria. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, dar, argumentar donde yo pues entiendo un poquito es como que dar razones para apoyar una conclusión o para convencer a alguien de algo. O sea, no solamente es dar respuestas, sino argumentar la respuesta, explicando más detalladamente lo que esa respuesta indica. Muy bien. ¿Alguien más levantó la manito? También se podría decir que es como tener pruebas respecto a lo que se está hablando y se quiere decir, ¿no? Muy bien. Sí. Todos sus argumentos son válidos. ¿Alguien más levantó la manito? Sí, profe, para mí también es como saber explicar el por qué y el para qué de algo que yo quiero o de algo de lo que yo estoy convencida y saber convencer a los demás. Muy bien. Bueno, se puede entender por argumentar como el hecho de aducir, dar argumentos, impugnar una opinión ajena, dotar de argumento una historia, guión o película. Dicho lo anterior, argumentar es una labor ética del profesional en formación en sus contextos académicos y laborales, de la misma manera que en el contexto social, toda vez que las decisiones que se tomen, los señalamientos que se hagan al otro, deben ser objeto de análisis y argumentación. Surge la pregunta, ¿para qué argumentar? ¿Para qué argumentar? Respuesta que se articula a los diversos contextos en que interactúa el individuo. Se argumenta para persuadir, asumir una postura objetiva frente a una situación sociofamiliar determinada, ampliar una tesis o refutarla, hacer la presentación de un tema con mayor dominio, aportar conocimientos y tener criterio propio desde la objetividad. Entonces, tenemos claro que argumentar es expresar razones o ideas con el propósito de convencer, persuadir, explicar o justificar un punto de vista. Implica construir un discurso, escuchen muy bien, un discurso basado en hechos, evidencias y razonamientos lógicos para defender o refutar una postura. Una buena argumentación requiere claridad, coherencia, evidencia, contraargumentación. La claridad, expresar nuestras ideas de manera clara y precisa. Coherencia, mantener una estructura lógica en el razonamiento. Evidencia, apoyar las afirmaciones con datos, ejemplos o fuentes confiables.
Y la contraargumentación, anticipar y responder posibles objeciones. Iba a decirlo en inglés. Responder posibles objeciones. Argumentar no es solo útil en debates o textos académicos, sino también en nuestra vida cotidiana y laboral. Nos va a ayudar a tomar decisiones fundamentadas y a comunicar nuestras ideas con efectividad. De este concepto nos surge una pregunta: ¿cómo argumentar? Esta respuesta se articula con el tema anterior pregunta, observación e interpretación. Son elementos constitutivos del argumento que transversalizan la construcción de un argumento. Para argumentar hay que preguntarse, inquietarse, generar hipótesis, ver el todo de una manera holística, no solo observar una parte, sino las partes en relación con el todo. Ejemplo de ello, la construcción de un ensayo o escrito fundamentado en proposiciones objetivas. Un ensayo se compone de 3 partes básicas y dialogantes entre sí: introducción, cuerpo y conclusión, dotado de aportes estadísticos, científicos o técnicos. Como complemento se aporta la guía para construir ensayos de la Universidad del Rosario. Además de lo mencionado, para saber cómo argumentar, es necesario saber las formas de argumentación. Y de acuerdo con ello, el exponente del argumento reunirá la información a partir de la observación, lecturas o ejercicios investigativos que aporten elementos suficientes y necesarios para construir su argumento. Quiero que alguno de ustedes sí alcancen a observar bien la pantalla. La estructura argumentativa puede ser: alguien que porfa me lea el argumento deductivo. Se construye de lo general o lo particular, de manera que en la parte inicial del argumento se menciona la proposición del mismo. Muy bien. ¿Alguien que continúe con inductiva o sintetizante? Buenas noches. Buenas noches. Inductiva o sintetizante se constituye de lo particular a lo general, de manera en la que en la parte final del argumento se menciona la proposición del mismo. Ok. ¿Alguien que continúe con argumento encuadrado o circular? La proporción va al inicio y se refuerza al final. ¿Alguien que me lea el argumento paralelo? En el desarrollo del argumento se presentan varias proposiciones. Muy bien. Y el último, de contraste o comparación. En el desarrollo del argumento se presentan 2 proposiciones que son objeto de comparación y por tanto hay similitudes o diferencias. Ok. Quiero saber si entendieron lo que acaban de leer. ¿Sí lo entendieron? En el tipo de argumentación deductivo va de lo general a lo particular. Es decir, una idea general nos va a llevar a una particular. Ya les voy a mostrar ejemplos para que sepan de lo que estoy hablando. En la inductiva se basa en casos específicos para llegar a una conclusión general. En la circular, en el argumento encuadrado o circular, presenta la conclusión al inicio y la refuerza. En la de contraste se comparan 2 ideas, ¿cierto? Y en el argumento paralelo se van a presentar varias proposiciones. Entonces, tenemos el argumento deductivo, que se construye de lo general a lo particular. La inductiva o sintetizante se construye de lo particular a lo general.
El argumento encuadrado circular, la proposición va al inicio y se refuerza al final. En el paralelo, se encuentra que en el desarrollo del argumento se presentan varias proposiciones. Y finalmente, el de contraste o comparación, se presentan dos proposiciones que son objeto de comparación y por tanto hay similitudes o diferencias. Vamos a ver unos ejemplos para que quede claro el tema. ¿Ok? En el argumento deductivo tenemos, este va de lo general a lo particular. Tenemos un ejemplo. Todas las empresas necesitan una buena comunicación para ser eficientes. Ahí estamos dando la idea en general. Mi empresa es una empresa. Por lo tanto, mi empresa necesita una buena comunicación para ser eficiente. Si vemos cómo una idea general nos lleva a la particular. ¿Sí la entendieron? Sí, profe. Ok. En el argumento inductivo o sintetizante, el ejemplo sería, en la empresa, en X empresa, mejoraron la productividad con una buena comunicación. En la empresa, otra empresa, también hubo mejores resultados con una buena comunicación. En la empresa C pasó lo mismo. Por lo tanto, la buena comunicación mejora la productividad en las empresas. ¿Qué pasó ahí? Ahí nos fuimos, ¿de dónde? De lo particular a lo general. Iniciamos con la empresa A, después con la empresa B, con la empresa C, para darnos cuenta al final que la buena comunicación mejora la productividad en las empresas, ¿cierto? Ya está haciendo el panorama un poco más claro en esto de la argumentación, de los tipos de argumentación. ¿Sí? Bueno, continuamos. En el argumento encuadrado o circular, la proposición va al inicio y se refuerza al final. Tenemos un ejemplo. La capacitación continua es clave para el éxito profesional. Los empleados que reciben capacitación constante mejoran sus habilidades. Las empresas con personal capacitado tienen mejores resultados. Un profesional capacitado tiene más oportunidades de crecimiento. Por lo tanto, la capacitación continua es la clave para el éxito profesional. Si vemos cómo todas estas proposiciones en el inicio se refuerzan al final. En el argumento paralelo encontramos, la inteligencia artificial está transformando la educación. También está impactando la medicina con diagnósticos más precisos. En el sector financiero está optimizando los procesos de inversión y en la industria está mejorando la producción y la automatización. Para concluir que la inteligencia artificial está revolucionando múltiples sectores. Entonces se desarrollan los argumentos al presentarse varias proposiciones. Y finalmente, en el argumento de contraste o comparación, se comparan dos proposiciones para resaltar diferencias o similitudes. Supongamos, en una empresa con buena comunicación, los empleados trabajan mejor en equipo. En una empresa con mala comunicación, hay conflictos constantes. La diferencia entre ambas es que la buena comunicación favorece el trabajo en equipo, mientras que la mala comunicación genera problemas internos. ¿Quedaron claros los tipos de argumentos? ¿Sí? ¿Aprendices? Sí. Sí, señora. Okay.
Espérenme un momentito, estoy buscando aquí. Este ejemplo que tenemos aquí, ejemplos de proposición. En este último fragmento se habla de proposición. En este último fragmento se habla de proposición, por lo que es importante precisar a qué hace referencia a la vez que tiene todo que ver con la argumentación. Para Aristóteles, una proposición es un discurso enunciativo perfecto que se expresaba en un juicio que significaba falso o verdadero, significado que se retoma, toda vez que para considerar una tesis, situación o idea como cierta o falsa, el individuo está llamado a construir el argumento de su apreciación, para que de esta manera los conocimientos o la información que aporta sea precisa, clara y la relación es precisa. Tenemos este ejemplo. Bogotá es la capital de Colombia y Aristóteles fue el primero en aportar el concepto de proposición. Estas frases declaran una verdad. Bogotá es la capital de Colombia y Aristóteles fue el primero en aportar el concepto de proposición. ¿Hola? Continuamos aquí. Espérame, Sí. ya está a punto de acabarse la sesión, entonces nos volvemos a conectar con el link, ¿ok? Porque aún no le he comentado sobre las evidencias y es importante que logremos terminar de desarrollar el tema de la argumentación, porque este tema lo vamos a utilizar en la evidencia de la creación de contenidos, ¿ok? Entonces nos volvemos... no, nos faltan 15 minutos. Ok, nos faltan 15 minutos. Pero ya saben, se termina y nos volvemos a conectar. Ok, entonces, en este fragmento se habla de la proposición como un enunciado que puede ser verdadero o falso, lo que es fundamental en la argumentación. Para Aristóteles, la proposición es un discurso enunciativo perfecto, es decir, una afirmación clara y precisa que puede ser evaluada en términos de verdad o falsedad. Esto es clave para la construcción de argumentos, ya que toda tesis o idea que se defienda debe estar respaldada por proposiciones que se puedan demostrar o refutar. Ambas proposiciones declaran una verdad, por lo que pueden ser utilizadas dentro de un argumento. Cuando construimos un argumento, utilizamos proposiciones como base para defender o refutar una idea. Las ciudades capitales suelen ser los centros políticos y económicos de un país. Bogotá es la capital de Colombia. Por lo tanto, Bogotá es un centro político y económico del país. En este caso, las proposiciones sirven para estructurar un argumento deductivo, donde se parte de una generalidad para llegar a una conclusión específica. Aquí nos muestran un ejemplo de un diagrama que muestra la estructura del argumento, es decir, la relación de dependencia entre las premisas y entre estas y la conclusión. En las democracias, las leyes generalmente tienden a promover el beneficio del mayor número posible de personas, porque tales leyes emanan de la mayoría de los ciudadanos, quienes están sujetos a error, pero no pueden tener intereses opuestos a su propio beneficio. Por el contrario, en una aristocracia las leyes tienden a concentrar
la riqueza y el poder en las manos de la minoría, porque una aristocracia por su misma naturaleza constituye una minoría. En consecuencia, se puede asegurar como afirmación general que el propósito de la legislación es más útil a la humanidad en una democracia que en una aristocracia. El primer paso consiste en reescribir el argumento insertando códigos numéricos para identificar las premisas y las conclusiones y para eliminar y para delimitar el alcance de las mismas. ¿Cómo se ve a continuación? Entonces, en la premisa 1 tenemos, en las democracias las leyes generalmente tienden a promover el beneficio del mayor número posible de personas. En la premisa 2, las leyes en una democracia emanan de la mayoría de los ciudadanos. En la premisa 3, los ciudadanos pueden cometer errores, pero no pueden tener intereses opuestos a su propio beneficio. En la premisa 4, en una aristocracia las leyes tienden a conocer la riqueza y el poder en la minoría. Y la 5, una aristocracia por su naturaleza está conformada por una minoría. ¿Qué podemos concluir? El propósito de la legislación es más útil a la humanidad en una democracia que en una aristocracia. Entonces, el paso 2 es relacionar las premisas y la conclusión. ¿Sí ven el diagrama? Las proposiciones 1 y 2 forman un razonamiento en el cual 1 es una conclusión parcial o intermedia y 2 constituye la razón para la misma. Una relación similar existe entre las proposiciones 3 y 4 y finalmente las conclusiones intermedias. 1 y 3 son las premisas en las cuales se fundamenta la 5, que es la conclusión global del argumento. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, señor. Este análisis nos ayuda a comprender cómo se estructuran los argumentos, cómo las premisas se relacionan para llegar a una conclusión lógica. Continuamos. Ahora vamos a ver la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Desde la premisa todo conversa, el primer lenguaje es el no verbal y por naturaleza es gestual, corporal, emocional y lógico. Por tanto, está en permanente movimiento y transformación en donde el desarrollo del ser humano y el contexto Desmontar el televisor. Aprendices, ¿me ayudan, porfa, a ir aceptando a todos los que van ingresando para poder continuar, les parece? ¿Se ve la Sí, pantalla? señora. Ok.
Vamos a iniciar. Relación entre pensamiento y lenguaje. Desde la premisa todo conversa, el primer lenguaje es el no verbal y por naturaleza es gestual, corporal, emocional y lógico. Por tanto, está en permanente movimiento y transformación, en donde el desarrollo del ser humano y el contexto en el que está inmerso aportan de manera significativa a su lenguaje. La lectura comprensiva e interpretativa. La lectura es considerada como un proceso de comprensión de información que el receptor recibe por medio de un lenguaje cuyos códigos visuales o táctiles son reconocidos por el receptor. Por lo tanto, la lectura comprensiva e interpretativa que el oyente o receptor hace del medio configura un elemento básico en el desarrollo de su lenguaje. Hasta este punto, ¿podemos relacionar el pensamiento y el lenguaje? ¿Sí les quedó claro? Para comprender la relación entre el pensamiento y el lenguaje, partimos de la premisa todo conversa o todo comunica. Antes de hablar, el ser humano se comunica ¿con qué? Con gestos, expresiones faciales, movimientos corporales. Es un lenguaje emocional y lógico porque expresa estados de ánimos y reacciones ante situaciones. Está en constante evolución, dependiendo del contexto y la interacción con otros. Un ejemplo clave de esto. Un bebé no habla, pero se puede comunicar, ¿cierto? Cuando tiene hambre, cuando está incómodo. Entonces, a medida que crecemos, nuestro pensamiento se desarrolla y con él nuestro lenguaje. El lenguaje moldea el pensamiento cuando aprendemos nuevas palabras y organizamos mejor nuestras ideas. El pensamiento moldea el lenguaje. Buscamos las palabras adecuadas para expresar lo que sentimos o pensamos. La interacción entre el lenguaje y el contexto. El lenguaje no es estático, cambia según el entorno y las experiencias. La manera en que hablamos en un ambiente profesional es diferente a como lo hacemos en el entorno familiar. En la era digital, la comunicación ahora incluye emojis, memes y otros recursos visuales. No usamos el mismo lenguaje en un correo formal que en una conversación de WhatsApp con amigos, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que la relación que hay entre el lenguaje y el pensamiento y el contexto. ¿Cómo creen que el lenguaje influye en la forma en que pensamos? ¿Alguien que me quiera responder? ¿Un aprendiz? Recuerden que todas estas Porque tal vez lo... ¿Sí? Porque tal vez lo que uno piensa lo expresa. Sí. Todos nuestros pensamientos están conectados, digámoslo así, con nuestra forma de hablar y de comunicarnos. Muy bien. Sí, profe, porque no, muchas veces cuando estás leyendo o estás en un discurso, se te va el pensamiento para otra parte, es donde te equivocas y comienza la falta
de comunicación y de expresión. Por ejemplo, estás leyendo un libro, pues, y se te va el pensamiento para otro lado. Hasta ahí llegó la comprensión del mismo. Muy bien. Continuamos. La lectura es considerada como un proceso de comprensión de información que el receptor recibe por medio de un lenguaje, cuyos códigos visuales o táctiles son reconocidos por el receptor. Por lo tanto, la lectura comprensiva e interpretativa que el oyente o receptor hace del medio configura un elemento básico en el desarrollo de su lenguaje. Entonces, ¿cómo influye la lectura en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje? La lectura enriquece el pensamiento porque nos expone a nuevas ideas, conceptos y perspectivas, lo que nos permite ampliar nuestra forma de razonar y analizar el mundo. También fortalece el lenguaje, ya que al leer adquirimos nuevo vocabulario, estructuras gramaticales y formas de expresión, que luego aplicamos en nuestra comunicación oral y escrita. Además, mejora la comprensión crítica, permitiéndonos cuestionar y reflexionar sobre la información que recibimos. Es necesario precisar que para argumentar, el profesional en formación debe hacer una lectura holística de todo lo relacionado con el tema objeto de estudio, basándose en diferentes fuentes lógicas y contextos según su pertinencia. Para el caso se resalta la lectura comprensiva e interpretativa, teniendo en cuenta que para argumentar es fundamental investigar textos que motiven a la interpretación de lo leído en relación con la proposición objeto de estudio. Según la RAE, comprensión es el conjunto de propiedades que permiten definir un concepto por oposición o extensión. Complementando, se cita la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que se tienen. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto, lo que indica que si no se hace una lectura comprensiva, su interpretación carecerá de objetividad. Para que esto no ocurra, es básico que el lector se sienta en la capacidad de entender la lectura, tanto las palabras en el contexto como la idea que el texto transmite. En este sentido, comprender implica no solo tener claridad del significado de palabras nuevas, sino entenderlas en el texto que las enmarca. De esta manera se parafrasea que se generan nuevas ideas o se complementan con saberes propios. Entonces, para poder argumentar de manera efectiva, un profesional en formación debe realizar una lectura holística del tema que estudia. Esto implica analizando desde diferentes contextos, fuentes, asegurándose de que esa información sea válida y pertinente. La lectura comprensiva e interpretativa es la clave en este proceso, ya que permite no solo entender un texto, sino también analizarlo y relacionarlo con una proposición. La comprensión es el conjunto de propiedades que definen un concepto. Para la tos, porque también tengo flema. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Bueno, según la RAE, la comprensión es el conjunto de propiedades que definen un concepto por oposición o extensión. En otras palabras, comprender implica distinguir y relacionar ideas dentro de un contexto determinado. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que para argumentar correctamente no basta con leer, sino que es fundamental interpretar, analizar y conectar la información con una postura clara sobre el tema. Aquí les voy a dar unas estrategias
para lograr una lectura comprensiva. Quiero que alguno de los aprendices que no ha participado me ayude con la lectura de estas estrategias para lograr una lectura comprensiva. Buenas noches. Buenas noches. Estrategias para lograr una lectura comprensiva. Encontrarle sentido a la lectura y de esta manera automotivarse a leer. B. Buscar el momento y el contexto adecuado para hacer la lectura. El espacio para la lectura debe ser apropiado con tiempo, modo y lugar. C. La concentración es un factor clave para comprender la lectura, por eso es necesario tomar hábitos de ejercicios de concentración como jugar ajedrez, colorear mandalas o hacer figuras de origami, entre otras estrategias para potenciar la concentración y el nivel de análisis. D. Se hace importante que en el desarrollo de la lectura se busque el significado de palabras desconocidas, se generen preguntas, se parafrasee en altavoz, se registren a partes relevantes a partir de mapas, escritura o grabar con las propias palabras citando la parte y después escucharse. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué entendemos por estas estrategias? Para que una lectura sea efectiva, es importante que tenga un significado para quien la realiza. Esto implica relacionar el contenido con experiencias personales, conocimientos previos o intereses propios. Cuando encontramos una conexión con lo que leemos, es más fácil mantener la motivación y recordar la información. Si una persona está interesada en el emprendimiento, lee sobre casos de éxito empresarial. Esto le va a resultar atractivo y comprensible, ya que lo puede vincular con sus propias aspiraciones. Entonces, ahí está que la automotivación, escoger un tema que nos interese, que nos llame la atención, que nos va a dejar algo en nuestra vida. En buscar el momento y el contexto adecuado, la comprensión lectora mejora cuando se elige un ambiente apropiado. No es lo mismo ir leyendo en un transporte público a estar en el cuarto, ¿cierto? Con la luz encendida, cero ruido. O no es lo mismo leer en una biblioteca que leer en el patio de la universidad, ¿cierto? Entonces, la comprensión lectora mejora cuando se elige el ambiente apropiado. Leer en un espacio sin distracciones, con buena iluminación, esto favorece muchísimo. Además, es importante encontrar el momento adecuado, ya que si estás cansado o no tienes tiempo, obviamente esto va a afectar la capacidad de asimilar lo que estás leyendo. En potenciar la concentración. La concentración es esencial para comprender y retener lo que se lee. Si nosotros en este momento estamos, ¿cierto?, en esta sesión y alguno de los aprendices de pronto está en casa, pero está hablando de otro tema con otra persona o está en una reunión, pero solamente está conectado pues para cumplir con la sesión, ¿cierto? Obviamente no está concentrado y no va a poder comprender y retener lo que estamos dando en esta sesión. Entonces, es muy esencial la concentración para poder comprender la lectura que estamos realizando. Enriquecer el proceso de lectura. Buscar el significado de palabras desconocidas. Eso lo hacíamos cuando estábamos en el colegio, ¿cierto? Pero ahora, supongamos si estamos en esta sesión y estamos hablando y no tengo idea de pronto qué es una palabra, la buscamos en el diccionario o en Google o algo para saber el significado.
o nos quedamos con la duda. Entonces es muy importante buscar las palabras desconocidas, generarnos preguntas, leer en voz alta. Todo eso nos va a ayudar mucho a enriquecer nuestro vocabulario. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? La comprensión lectora no solo depende de la cantidad de libros que leemos, sino de cómo lo leemos. Aplicar estrategias como encontrar sentido al texto, elegir el mejor momento para leer, mejorar la concentración y enriquecer el proceso de lectura nos ayuda a comprender mejor y retener la información de manera afectiva. Logros de la lectura comprensiva. Permite interpretar una situación o teoría en los contextos en que interactúa la persona. Esta interpretación será objetiva, clara y con dominio desde la construcción del conocimiento. Retener nuevos conocimientos o información relevante, responder a preguntas suscitadas, complementar conocimientos o información que ya se tenía, argumentar una proposición determinada, mejorar el lenguaje verbal y retórica. Todos esos son logros. ¿Qué nos quiere decir esto? La lectura comprensiva no solo implica leer, sino comprender, interpretar y aplicar la información en diferentes contextos. Nos permite analizar situaciones o teorías en distintos contextos. Nos facilita una interpretación basada en el conocimiento y la lógica. Nos ayuda a retener nuevos conocimientos, a recordar información relevante para un uso posterior. Nos permite conectar nuevos conceptos con conocimientos previos. Nos ayuda a desarrollar la capacidad de responder con coherencia y precisión y evitar respuestas vagas o sin fundamento. La lectura permite ampliar y profundizar lo que ya se sabe. La lectura nos da bases para defender o refutar ideas con lógica y evidencia y a mejorar la capacidad de estructurar argumentos sólidos. Nos va a ayudar a mejorar el lenguaje, a ampliar el vocabulario, a mejorar la fluidez al hablar. Nos va a aportar confianza y claridad en comunicación. Entonces ya sabemos que la lectura comprensiva es clave para el aprendizaje, la argumentación y la expresión clara. ¿Sí ven cómo todo se relaciona? Iniciamos con la argumentación y ahora estamos en la lectura. Todo es una secuencia. Pensar, organizar e interpretar el mundo. Para Uriarte, el pensamiento es la actividad que lleva a cabo todo ser humano a través de la utilización y desarrollo cognitivo de la mente. Se considera que cualquier actividad que produzca la mente es denominada como pensamiento. Desde este aporte es necesario relacionar atención, memoria, pensamiento y lenguaje. Veamos este cuadro. La atención da lugar a la observación, traduce el pensamiento, pasa a la memoria, traslada a un lenguaje. En este sentido, pensamiento y lenguaje están claramente relacionados. Tomar del ambiente y organizar los pensamientos permite al ser humano hacer diferentes interpretaciones desde otras lógicas, susceptibles de interpretar, facilitando el aprendizaje
significativo, el cual está relacionado con el contexto en el que se desenvuelve el individuo y da orden y sentido a lo que se piensa. Por tanto, responde a las necesidades de la persona. El aprendizaje significativo se puede lograr por imitación, la cual se estimula escuchando e imitando. Reforzamiento implica repetir frases o palabras que se espera queden en la memoria. Y procesamiento del lenguaje, que se recibe del medio y se construye su propia gramática. Finalizando, para el desarrollo del pensamiento y el lenguaje, la fonética y la semántica son elementos significativos para llegar a un pensamiento lingüístico. ¿Qué podemos deducir de esto? El pensamiento es cualquier actividad producida por la mente y está ligado al desarrollo cognitivo del ser humano. Para comprenderlo es esencial relacionarlo con la atención, memoria, pensamiento y lenguaje. La atención permite la observación del entorno. El pensamiento interpreta y organiza la información. ¿Qué hace la memoria? La memoria almacena todo el conocimiento adquirido. ¿Y qué hace el lenguaje? Expresa lo aprendido. Entonces, la atención nos permite observar. Si algo tiene tu atención, tú inmediatamente estás observando el entorno. Esto llega al pensamiento, es donde vas a interpretar y a organizar toda esa información. ¿Dónde se almacena? En nuestra memoria. Y finalmente, cuando lo expresamos, eso es el lenguaje. ¿Nos quedó claro? ¿Sí vieron cómo todo esto es arte? Señora. Ok, vamos a ver este video. Sobre comprender y argumentar. En este último aparte se retoma el pensamiento y el lenguaje como elementos fundamentales en los procesos cognitivos para llegar a la comprensión y argumentación de teorías, ideas o proposiciones. El psicólogo ruso Lev Vygotsky manifestó que el lenguaje interiorizado no es el aspecto interno del lenguaje externo, es una función en sí mismo. Dicho de otra forma, el pensamiento interno son los pensamientos relacionados con palabras, las cuales mueren en tanto se transmite el pensamiento. El lenguaje interiorizado es en gran parte un pensamiento de significados puros, es dinámico e inestable, fluctúa entre la palabra y el pensamiento. Esto lleva a pensar en la importancia de construir un lenguaje interno estructurado desde los conocimientos y las experiencias propias, alimentado con otra fuente de pensamiento que den cabida a diversas comprensiones. Siguiendo con Vygotsky, la comunicación directa entre las mentes es imposible, no solo por causas físicas sino también psicológicas. La comunicación solo puede lograrse de forma indirecta. El pensamiento debe pasar primero a través de los significados y luego a través de las palabras, lo que motiva a reafirmar que para argumentar se debe comprender e interiorizar, de tal forma que la palabra sea contundente, clara, precisa y objetiva. Bueno, ya saben cuál es mi parte favorita cada vez que les pongo un video. ¿Qué fue lo que más les gustó, les llamó la atención del video y lo que se le quedó en la memoria? ¿O quieren que lo volvamos a ver? Sí, por favor. ¿Quieren verlo de nuevo? Ok. Vamos a prestar atención. Comprender y argumentar. En este último aparte se retoma el pensamiento y el lenguaje como elementos fundamentales en los procesos cognitivos para llegar a la comprensión y argumentación de teorías, ideas o proposiciones.
El psicólogo ruso Lev Vygotsky manifestó que el lenguaje interiorizado no es el aspecto interno del lenguaje externo, es una función en sí mismo. Dicho de otra forma, el pensamiento interno son los pensamientos relacionados con palabras, las cuales mueren en tanto se transmite el pensamiento. El lenguaje interiorizado es en gran parte un pensamiento de significados puros, es dinámico e inestable, fluctúa entre la palabra y el pensamiento. Esto lleva a pensar en la importancia de construir un lenguaje interno estructurado desde los conocimientos y las experiencias propias, alimentado con otra fuente de pensamiento que den cabida a diversas comprensiones. Siguiendo con Vygotsky, la comunicación directa entre las mentes es imposible, no solo por causas físicas sino también psicológicas. La comunicación solo puede lograrse de forma indirecta. El pensamiento debe pasar primero a través de los significados y luego a través de las palabras, lo que motiva a reafirmar que para argumentar se debe comprender e interiorizar, de tal forma que la palabra sea contundente, clara, precisa y objetiva. Bueno, me gustaría escucharlos. ¿Qué entendieron del video? Pues, profe, yo entendí una sola palabra que primero que hay que pensar que hablar. Pues eso fue lo que se me quedó. Muy bien, sí, es correcto. Cuando pensamos, las ideas están en nuestra mente, pero no siempre en forma de palabras. Al hablar, convertimos esas ideas en palabras y una vez dichas ya no están solo en nuestra mente, sino en el mundo exterior. ¿Qué pasa en nuestra cabeza? Antes de hablar, organizamos nuestras ideas. Pensamos en significados antes de convertirlos en palabras. Nuestra forma de pensar influye en cómo nos expresamos. No podemos transmitir pensamientos directamente de una mente a otra. Para comunicarnos necesitamos dar significado a lo que pensamos y luego expresarlo con palabras. Si queremos argumentar bien, primero debemos comprender lo que queremos decir. En resumen, pensamos antes de hablar. La clave de una buena comunicación es organizar bien nuestras ideas. Si queremos que otros nos entiendan, debemos ser claros y precisos. Entonces, si viste que lo que aportaste es justamente eso. ¿A alguien más le gustaría comentarnos sobre el video? Clara, precisa y objetiva. Muy bien. Así, el proceso de comprensión y argumentación a través del pensamiento verbal sería lenguaje interiorizado, significado de palabras y emisión de palabras. Para finalizar, Ortega nos habla de las características de un pensador. Se parafrasean toda vez que desde el pensamiento se comprende y se argumenta. Entonces, el pensador tiene una mirada autocrítica. El pensador tiene una mirada autocrítica, se informa permanentemente, organiza la información, analiza la información, construye saberes y después opina. Participa en debates con argumentos y asume actitud de escucha, planifica sus discursos, se pregunta y pregunta desde miradas simples y complejas, admite si otros tienen argumentos más válidos y aprende de ellos, atiende razones, no pasiones, tiene claridad del propósito de su discurso argumentativo, su pensamiento es dinámico, activo y crítico. Observa, analiza, compara, comprueba, predice y evalúa.
¿Todo claro hasta aquí? Sí, señora. Muy bien. Para concluir, la importancia del pensamiento crítico y la argumentación. El pensamiento crítico es clave para una comunicación efectiva y argumentativa. Antes de opinar, un buen pensador analiza, organiza y construye conocimientos, lo que le permite expresarse con claridad y fundamento. ¿Qué es importante? Pensar antes de hablar, escuchar y aprender. Argumentar implica basarse en hechos y lógica, no solo en sentimientos. Planificar el discurso, expresarse con claridad y coherencia hace que el mensaje sea más efectivo. El pensamiento es dinámico, siempre está en constante evolución y mejora con el aprendizaje. En conclusión, un buen comunicador no solo habla, sino que primero reflexiona, analiza y luego argumenta con solidez. Ok, entonces hasta aquí nos quedó claro todo el tema de la argumentación, la lectura, las estrategias, los logros, ¿cierto? Correcto, sí, señora. Ay, ok. Sí, señora. Voy a dejar de compartir un momentico porque me toca ingresar nuevamente, que se me cerró la plataforma. ¿Ok? Entonces, esperen un momentico. Si tienen alguna duda o algo, me pueden ir preguntando. Espérenme. Ya estoy entrando nuevamente a la ficha, entonces no se preocupen, estoy aquí organizando y ya les vuelvo a compartir pantalla, ¿ok? Ok, aprendices, ya volví. Bueno, antes de continuar con el tema, quiero comentarles algo. Ustedes saben que la sesión pasada hablamos de dos evidencias que tenemos que presentar. No sé si tienen alguna duda respecto a ese, porque la tercera evidencia no me gustaría de pronto explicarla ahora si tienen vacíos de las dos primeras. ¿Por qué? Porque es un poquito más compleja. Entonces, quiero que dejemos claro los dos videos que tenemos pendientes, ¿cierto? El de la comunicación como expresión humana y el de cómo nos comunicamos a través del discurso. Están estas dos evidencias. La tercera es una infografía, esa sí la quiero hablar
mejor en la próxima sesión porque es un poquito más complicado. Entonces quiero que tengamos primero estas bases sólidas para continuar con la otra. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, profe, la segunda evidencia es hacer un video con un discurso. Sí, mira. Estoy claro. Ok. Teniendo en cuenta, ya les digo aquí, espérenme un segundito. Tenemos el video en la comunicación como expresión humana, ¿cierto? Esa es la evidencia 2. Y la 1 es video cómo nos comunicamos a través del discurso. Entonces son 2 videos para 2 evidencias distintas. Yo vi que ya alguien empezó mandando uno, pero fue el de cómo nos comunicamos, la comunicación como expresión humana, ¿cierto? Bueno, miren. Instructora, Sí, qué esperen, pena. Tú me... ¿Cómo? Les voy a volver a explicar, pero en un momento. En la evidencia de conocimiento, cómo nos comunicamos a través del discurso, esa es la primera evidencia. Entonces, aquí en esta necesitamos propuesta de un plan operativo de los procesos logísticos en una empresa colombiana. ¿Cierto? Estamos en la fase de análisis, entonces vamos a analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto. ¿Qué vamos a hacer acá? A reconocer la importancia, naturaleza y características de la comunicación humana según el contexto en el que se desarrolla. Obviamente ya es según el ámbito laboral de ustedes. Vamos a aplicar técnicas para la comunicación verbal y no verbal teniendo en cuenta características comunicativas. Vamos a utilizar el lenguaje según el destinatario, el propósito, el contexto y el contenido. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el video? Vamos a elaborar un discurso coherente y preciso con una correcta organización de ideas y conceptos. Entonces, una vez tengamos este discurso que vamos a exponer, vamos a realizar el video. Entonces, realizamos la exposición del discurso elaborado con las características solicitadas, que es el uso de las técnicas de comunicación verbal y no verbal. Vamos a utilizarlas correctamente, vamos a elaborar las conclusiones, que obviamente están relacionadas con el ejercicio realizado. Vamos a contrastar lo aprendido con todo el tema de esta unidad. Y a tener en práctica, las conclusiones se van a presentar en el PDF. Y el video, ya saben, me lo pueden enviar en MP4 o a través pues se lo pueden subir a YouTube, me pueden enviar el enlace. Ese es el video, entonces escogemos el tema, obviamente que trata sobre la comunicación, elaboramos un discurso y vamos a exponer ese discurso. ¿Quedó claro? Sí, señora. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Porque yo sé que nos podemos confundir con este video de cómo nos comunicamos a través del discurso con el video de la comunicación como expresión humana. Entonces ya saben, en el de cómo nos comunicamos a través del discurso, vamos a realizar un discurso y en el PDF vamos a escribir las conclusiones de lo que entendemos. Y en el video de la comunicación como expresión humana, vamos a seleccionar la situación del problema del entorno profesional
y la comunicamos de forma que nos impacte pues a todos los que vamos a recibir el mensaje. Obviamente este también lleva su síntesis. En este escrito se selecciona pues los aspectos más importantes de la situación problemática que elegimos. Recuerden que debemos ser coherentes, presentar buena redacción y ortografía. El video no debe durar más de 3 minutos. Yo sé que de pronto a veces nos podemos emocionar y nos podemos alargar, pero la idea es cumplir como con las indicaciones. ¿Ya? Y podemos presentar las evidencias en los dos formatos, en PDF donde está la síntesis y el video. ¿Ok? Y el otro, que es el del discurso, el video y solo las conclusiones en PDF. Profe, el discurso que un tema también laboral. Sí, podemos escoger, a ver, sí, el discurso, lo importante es que sea sobre los temas que estamos viendo, ¿ok? De la comunicación. Podemos Y el otro emplearlo, como ustedes saben, pues que la ficha es de... Y el otro video sería del segmento de un problema que Sí, tengamos de la comunicación en como el ámbito expresión laboral. humana. Exactamente. Este es un Y discurso. exponer, Ujú. y exponer el problema y dar soluciones a ese problema. Y los dos, el discurso como el otro video, también hay que mandarlos en PDF. Sí, las conclusiones en PDF son las conclusiones del discurso. Ya, esas van en PDF y el otro va ese sí, pues ya tiene, ¿cómo es? Es la síntesis de todo. Donde vas a explicar los aspectos más importantes de la situación problemática que se eligió. Recuerden que pueden utilizar todo el formato, pueden entrar a la plataforma y descargar los contenidos y de ahí obviamente pues nos va a ayudar para que el escrito pues sea, pues esté bien fundamentado, sea coherente, tenga que ver con el tema. Instructora, qué pena la pregunta. ¿Esto tenemos plazo de entregarlo cuándo? Bueno, hasta el 17 de marzo, si no me equivoco. Creo que es hasta el 17 de marzo. Pero la idea es que ya puedan ir subiendo. Ya creo que hubo una o dos personas que me enviaron el video como expresión humana. Ya empezaron a enviar las evidencias. Lo importante es que no se vayan a dejar coger del tiempo. Vale, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aprendices? No, señora, no. Ok. Bueno, igual ya saben que me pueden escribir. Yo ya estoy en el grupo por si tienen alguna duda. De todas formas, también voy a confirmar lo de la fecha para que no tengamos, o sea, para que no nos confundamos con todo el proceso, ¿ok? Y podamos presentar las evidencias a tiempo. Bueno, vamos a continuar con la comunicación oral y escrita
relacionando. Ahí les voy a compartir pantalla. Regalan un... Sí me surge una inquietud porque los siento de pronto como muy calladitos, no sé, con respecto a la evidencia de cómo nos comunicamos a través del discurso, si está todo claro, o piensen que de pronto si les doy un ejemplo tienen más claridad. Profe, por ¿Sí? favor, porque el primer Ah, ok, video bueno, sí, no. Sí, eh, el de la expresión el humana sí segundo sé que es más, pues, más sencillo. sí, es que es sobre el problema pues que tenemos en nuestras vidas, en la empresa, todo eso, sí, eso está claro, pero el discurso, Ok, bueno, espérenme un momento aquí. Voy, ya les voy. Todavía tenemos, bueno, todavía nos quedan 15 minuticos. Voy a ver si de pronto con este ejemplo nos queda un poquito más claro. Bueno, vamos a imaginar que forman parte de un equipo de coordinación logística en una empresa que distribuye, eso es un ejemplo, ¿cierto? Ya ustedes lo pueden adaptar, pueden mejorar. Entonces, ustedes hacen parte de la coordinación logística en una empresa que distribuye productos a nivel nacional o internacional. Se ha detectado un problema de demora en la entrega de las mercancías en ciertas regiones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presentar una propuesta de mejora logística al resto del equipo, incluyendo supervisores, compañeras. Ese problema es al que le vamos a elaborar un discurso, ¿cierto? Elaboramos un guión. Recuerde que no podemos pasar de los 3 minutos. La situación problema detectada. Los posibles problemas que pueden estar causando esta demora. La propuesta para mejorar o la solución. Los beneficios esperados pueden incluir costo, la satisfacción del cliente. Ustedes que ya tienen pues más conocimiento en esa área ya pueden idearse. Vamos a asegurarnos que el contenido sea claro, coherente, ajustar el vocabulario técnico de la logística. Podemos utilizar en lo que hablábamos de la comunicación verbal y no verbal, si recuerdan. Vamos a utilizar el tono de voz adecuado, el volumen apropiado, el lenguaje claro. En el no verbal, ¿qué debemos cuidar? La postura, el contacto visual, las expresiones faciales, los movimientos de manos para reforzar el mensaje. Entonces vamos a hacer como una presentación, ¿cierto? Que es a un grupo, ya sea a los directivos, a los supervisores, a los clientes, y vamos a utilizar todo el material de apoyo que hemos venido trabajando. ¿Les queda un poquito más claro? ¿Sí? Aprendices, mis queridos aprendices. David fue el que me preguntó ahora. ¿Sí les quedó claro con ese ejemplo? ¿O no? pues, profe, le digo la verdad, como que los No. dos videos los veo como, los dos videos los veo como muy parecidos, ¿cierto? Sí, son parecidos, Pero, pero, ujú, exacto, pero en uno pero en vamos a uno, hacer un discurso, ¿ok? ¿mm? Vamos a Sí, vamos, argumentar, vamos todo lo que hemos aprendido, ¿ok? El otro es más como de expresarnos, ¿ok? Acá vamos a elaborar el guión del discurso, pues vamos a presentar, en este son las conclusiones, ¿cierto? No, así, en estas son las conclusiones del discurso.
del tema. Ay, hay tanto silencio. ¿Quieren hacer una pausa activa? Nos levantamos, si estamos sentados, nos estiramos un poquito. ¿Sí? Profe, pues es que no sé, lo que pasa es que a mí la primera clase que estoy, entonces pues no he revisado, digamos, a Juna, entonces pues no sé, Ah, ok. digamos, estoy como un Bueno, poquito sí. perdida por eso. Sí, sí. Es muy importante guiarnos de pues, como el nombre lo dice, de la guía de aprendizaje para que tengamos más claro. Yo aquí lo que hice fue pues darles un ejemplo de lo que podíamos escoger, ¿cierto? Imaginar, por lo menos en cómo nos comunicamos a través del discurso. Entonces, imagina que formas parte del equipo de coordinación logística en una empresa que distribuye productos a nivel nacional e internacional. Se ha detectado un problema en demoras en la entrega, en la logística, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha demorado la mercancía en ciertas regiones? Entonces, vamos a qué? A organizar una propuesta. Puede ser este tema o puede ser de pronto de algo que ustedes que están en ese campo, no solo la idea es como relacionar lo que vemos aquí con lo que ven con los otros instructores también. La idea es aprovechar todos estos conocimientos. Ya cuando ya tenemos el problema detectado, vamos a presentar una solución. Ahí es donde empieza nuestro discurso. ¿Ya? Sí, profe. Sí. También vamos a utilizar las técnicas verbal y no verbal, los gestos, la postura, cómo nos dirigimos, la vista, el tono, la presentación. ¿Sí? Ya nos quedó más claro este discurso. Es un discurso que vamos a hacer, pero lo Sí, vamos a señor. plasmar en un video y vamos a presentar las conclusiones. ¿Ok? Sí, sí, un poquito Sí, más claro. ya, Lo que ok. pasa es que es casi similar al otro video, entonces por eso es que a veces hay un poquito. Sí, sí. Pero bueno, acá la idea es que en podamos analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto. Entonces, bueno, el otro sí es más como de expresión. Acá vamos a elaborar el discurso. Bueno, voy a ver qué tal me sale aquí ahora. ¿Cómo realizaría yo este video? ¿Cómo nos comunicamos a través del discurso? Muy buenas noches, compañeros, supervisor, directivos. Mi nombre es Adriana Berrío y hoy quiero compartir con ustedes una propuesta para mejorar nuestros tiempos de entrega en la zona del norte del país. En las últimas semanas hemos recibido quejas de clientes por entregas tardías, especialmente en las ciudades del interior. Tras analizar los reportes, descubrí que el principal problema radica en la falta de rutas de transporte bien definidas. Mi propuesta es crear un nuevo plan de rutas que considere coordinación con proveedores, capacitación interna. Obviamente ahí podemos ir explicando en qué consistiría cada propuesta. Yo les estoy diciendo como algo así. Esto nos traería muchos beneficios, vamos a aumentar la satisfacción del cliente, vamos a mejorar la eficiencia operativa.
Les propongo que si están de acuerdo, formemos un equipo de trabajo para poner en marcha estas medidas con su experiencia y compromiso. Sé que vamos a lograr agilizar nuestros procesos y brindar un mejor servicio. Muchas gracias por su atención. Ahora quedo pendiente a las preguntas, comentarios. ¿Se queda un poquito más claro? Sí, profe, claro. Mucho más claro, muchísimo. Bueno, entonces la idea es tomar ese ejemplo, ver cuáles son los problemas, ¿sí, Jenny? No, instructora, Se ya te quedó levantó la claro. manito. Dale, ¿alguien más No, va a sino preguntar? que oprimido. Ok. Bueno, aprendices, sí, yo creo que ya teniendo más claro el video de cómo nos comunicamos a través del discurso y el video de la expresión de la comunicación como expresión humana, pues sé que les va a ir súper bien en esos videos. Recuerden, pues, todos los tips que le he dado. Los que no han entrado a la plataforma pueden entrar. Yo quería que continuáramos con el tema de relacionando, pero eso lo podemos continuar en la próxima sesión. Voy a tratar, yo creo que ya está para el 11, creo que está para el 11 de marzo. De todas formas, se los publico en los anuncios para que pues puedan asistir y pues continuamos con ese tema. Si aún continúan con dudas de las evidencias, ustedes saben que estoy aquí para aclararlas y obviamente para que ya empecemos a avanzar en las próximas evidencias y en los temas que faltan. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda que pueda resolverles o si no, pues ya podemos irnos a descansar. Pero pues que todo les haya quedado claro, que les haya gustado la sesión de hoy. Si tienen alguna pues sugerencia, pregunta, ustedes saben que estoy dispuesta. Aquí estamos para romper todas esas barreras de la comunicación, como se lo vengo diciendo desde la primera sesión. Entonces, esa es la idea, que no nos quedemos con nada, que todo lo que tengamos por decir lo digamos en el momento, aclaremos las dudas para poder presentar un buen trabajo. ¿Les parece? Sí, señora. Sí, señora, Sí, profe, todo muchas claro. gracias. Bueno, me alegro mucho. Entonces, bueno, para finalizar, como ya igual también se nos va a acabar el tiempo, me gustó mucho porque en esta sesión logramos explorar la lectura comprensiva, el pensamiento crítico, la organización de ideas, la argumentación, porque todos estos conceptos vamos a utilizarlos en todas las evidencias y la idea es que no nos queden dudas. Bueno, para finalizar, una comunicación efectiva se basa en el entendimiento profundo de lo que queremos decir y en la capacidad de expresarlo de forma ordenada y convincente.